Bueno, pues vamos a proseguir. Espero que esta primera parte ya ha sido interesante. Vamos a continuar con el programa. Antes de... He preparado una frase que me ha parecido muy interesante, que nos sirve un poco de introducción, que es que en cuestiones de la verdad y la justicia no hay diferencia entre los problemas grandes y pequeños para las cuestiones relativas al trato de las personas. Son todas iguales de importantes. Esto lo dijo Albert Einstein. Entonces, tengo el placer, soy Joaquín Esber, pertenezco a la vocalía también del Colegio de Trabajo Social de Aragón, de Trabajo Social, Judicial y Forense, y tengo el placer de presentar a los ponentes que a continuación vamos a tener el placer de escuchar. Por un lado está Verónica Villagrasa, trabajadora social, jefa de la sección de tutelas de adultos de Elías en Huesca, y también, además, es experta en ciencias forense y máster en gerontología social. Lleva en el Gobierno de Aragón desde el año 2005. Casi. Por otra parte, tenemos también a Rafael Alcázar Ruiz. Hemos sintetizado un poco los currículums. Trabajador social, adscrito a los juzgados de familia y violencia sobre la mujer de Alicante y vocal sobre y violencia sobre la mujer de Alicante y vocal de la Asociación de Trabajo Social Forense. Es también sociólogo y profesor asociado en la Universidad de Alicante, y de lo que nos va a tratar, entre otras cosas, es de su trabajo de tesis doctoral sobre la custodia compartida. Y, por último, tenemos también el placer de presentar a María Dolores Manzanera Nicolás, trabajadora social, graduada por la Universidad de Murcia, especializada en investigación social forense e intervención directa a personas, familias dentro del entorno familiar y situación en crisis. También es licenciada en Derecho por la Universidad de Murcia, máster universitario en Intervención Social y Mediación por la Facultad de Trabajo Social de Murcia, y directora general de Contigo Educapadi, que es una empresa de acompañamiento, de atención social, emocional y legal para familias en situación de crisis, en procesos de separación, ruptura relacional, divorcio, etcétera. Vamos a tres muy buenos currículums, tres personas muy interesantes que estoy seguro nos van a aportar mucha claridad. Y doy paso en primer lugar, a Verónica Villagrasa. Bueno, muchas gracias, lo primero por la invitación, y ahora comentaros que desde mi perspectiva, desde el inicio como trabajadora social en el Gobierno de Aragón, os voy a explicar un poco de la intervención del trabajador social desde la Comisión de Tutela, que ahora iremos viendo. Al hablar del ámbito de la incapacitación en la comunidad autónoma, es inevitable referirnos a la Comisión de Tutela. Mi objetivo en esta intervención no es otra más que exponer lo que os comentaba, cuál es nuestro papel como trabajadores sociales en el ejercicio de las diferentes medidas de protección que, como se han comentado en anteriores ocasiones, nos designan los juzgados a la Comisión de Tutela. En primer lugar, os voy a hacer una contextualización de lo que es la Comisión de Tutelas, y después hablaremos más extensamente de la intervención del trabajador social en esta comisión distribuida por provincias, básicamente desde las dos líneas generales de intervención: durante el proceso de incapacitación y tras la declaración de la incapacidad y la asunción de la medida, o intervención directa, podemos decir, y lo que sería la intervención indirecta, que recogería toda la labor que realizamos los trabajadores sociales y que no afecta directamente al incapaz que está bajo medida protectora. Entonces, antes de empezar, me gustaría realizar una pequeña puntualización sobre lo que es el procedimiento de incapacitación, que, aunque lo hemos nombrado, por concretarlo un poco, es un procedimiento judicial y básicamente tiene dos puntos de partida. Las causas que imputa la legislación civil que llevan a la incapacitación, que son enfermedades
o discapacidades, que sean persistentes físicas o psíquicas y que tienen que impedir a la persona que se gobierne por sí misma. Y luego el otro punto de partida es la sentencia judicial, que es la que determinará, como veremos un poquito más adelante, la extensión y los límites de incapacitación y el régimen de protección al que habrá que someter a esa persona. Ahora os voy a meter un poco así de rollo, ¿vale? Hay una ley del 1983 en la que modificaba el Código Civil en materia de tutela. Y aunque no es muy conocida, sí que supuso un hito importante en materia de tutela, ya que sustituía la tutela de familia por la tutela de autoridad. ¿Esto qué quiere decir? Permitía que no solo fueran familias quienes asumieran la tutela de personas menores de edad o incapaces, sino que también fuera una persona jurídica, sin ánimo de lucro y entre cuyos fines figurasen precisamente esto, la protección de menores o incapacitados. La comunidad autónoma, previendo el mandato de la Constitución, esta legislación y lo establecido en el Estatuto de Autonomía del 96, para prestar la debida, lo digo así porque se supone que lo tendríamos que tener todos muy conocido y muy manejado, la debida asistencia y protección social, considera necesario el Gobierno de Aragón crear un organismo ad hoc para esto, que desempeñará estas funciones cuando la Administración de Justicia, cuando desde los juzgados se especificara que debíamos ser nosotros, como persona jurídica, quien asumiera esta protección de incapacitados. Entonces, es a través de un decreto que se nombra aquí, el 168/98, y las posteriores modificaciones que han habido en el 2004, en el decreto del 2000 que modifica los estatutos del IAS, del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Pasamos de depender del Departamento de Bienestar Social y Familia al Departamento de Sanidad, con los cambios de nomenclaturas de los departamentos, hasta que finalmente deciden que dependeremos del departamento que tenga competencia en la materia. A tenor de toda esta legislación y por lo que determina el 234 del Código Civil, la asunción de las medidas por parte de la Comisión de Tutelas, es decir, la defensa judicial, tutela, curatela, etcétera, es subsidiaria a la existencia de familiares y que estos asuman esas medidas. Es decir, que por delante de la comisión están las familias y otras personas que vienen determinadas con un orden de prelación establecido, pero que en los últimos años estamos viendo que este orden de prelación está muy relajado, se lo saltan e incluso los familiares declinan el asumir el cargo en beneficio de y el beneficio lo voy a decir entre comillas, de la Comisión de Tutelas. Entonces, ¿ahora qué hacemos la Comisión de Tutelas? En virtud de este decreto del 168, entre nuestras funciones están la de fomentar actuaciones encaminadas a la integración y normalización de los incapacitados bajo medida protectora nuestra, en su propio medio o en una alternativa, es decir, o manteniéndolos en su contexto, en su vivienda, en su localidad, o buscando una alternativa cuando no puedan mantenerse así o cuando la autoridad judicial nos diga no, hay que sacarlo de su lugar. Facilitando recursos asistenciales disponibles, la atención social al incapacitado, su cuidado, la rehabilitación o la recuperación y el afecto necesario, incluso. En la teoría esto suena muy bien, pero como comentábamos ahora con las compañeras en el café, esto es la teoría y a la hora de la intervención nos encontramos pues, con algunas dificultades. Porque la realidad nos impide que la labor sea así de fluida y de sencilla. Con esto me refiero pues desde que no disponemos de recursos propios a que tenemos una estructura técnica escasa en relación con la cantidad de usuarios a los que tenemos que atender. También con que nuestra actuación, nuestra intervención como técnicos no está sometida a la estructura de lo que sería la administración del IAS, para que nos entendamos, sino que estamos sometidos a lo que nos marcan los jueces y los fiscales, y que también tenemos que trabajar pues, con el propio incapaz y con las familias, que muchas veces, más que un facilitador, pues nos podemos encontrar con que es una dificultad. Pero bueno,
La comisión de tutela se constituye como un órgano colegiado. Ahora os explico un poco así a nivel técnico cómo funciona la comisión, porque así en general es difícil verla materializada. Es un órgano colegiado creado desde el Gobierno de Aragón, como he comentado, y que la comisión como tal funciona partiendo de la Ley de Procedimiento Administrativo, pero lo que es la intervención con los incapacitados estamos sometidos al derecho privado, a lo que se determina desde el juzgado. Entonces, ahí también tenemos otra dificultad añadida de incardinar un derecho administrativo con el derecho privado, que hay ocasiones en las que chocan. Esta comisión tiene carácter decisorio, pero dada su composición es muy poco resolutiva, porque la comisión está conformada pues, desde el gerente del IAS, directores provinciales que son los vocales delegados, la consejera del departamento. Como os daréis cuenta, son puestos de alta dirección que reunirlos para tomar determinadas decisiones, desde en primer lugar, como no son personal técnico, pues no tiene mucho sentido, y para tomar decisiones como la posible venta o no de una propiedad, pues no tiene tampoco mucho sentido. Entonces, lo que os decía, para esas decisiones diarias de si se pone a la venta, no, ingresa en un centro, no, es un internamiento involuntario, etcétera, esto no es ágil. Y luego para la gestión de otros asuntos más personales, etcétera, que surgen con el ejercicio de los cargos, pues obliga a los equipos técnicos desde las direcciones provinciales a que sean ellos mismos los que tomen estas decisiones, reservando la convocatoria de estas comisiones para asuntos que requieren de decisiones colegiadas, pues ya de cierto peso. Para el desempeño de estas funciones, los vocales delegados, que son los directores provinciales del IAS en cada una de las 3 provincias, están apoyados por las unidades de apoyo técnico. Estas unidades dependen directamente del director provincial. Esto, para los que trabajéis en el IAS, os sonará un poco. Es una situación un poco atípica, porque generalmente se depende o del secretario de la subdirección oportuna. En la mayoría de los casos se depende directamente del director, con lo cual conlleva todavía más complejidad en la gestión diaria. Se crean desde el 2004 estas unidades, pero hasta 2005 no es cuando empiezan a ser ejercidas las funciones tutelares. De esta manera, en el momento que se empiezan a ejercer de manera especializada, ya se les dedica una especial atención y propiedad a la intervención, porque se puede dedicar a los profesionales que están en estas unidades técnicas a especializarse y a trabajar directamente con ellos. Bueno, aquí vemos un poco lo que sería el organigrama, la dirección gerencia, que es la que lleva la secretaría de la comisión, y cada una de las 3 unidades técnicas administrativas. Aunque aquí habría una diferencia, en Zaragoza sí que se depende de la subdirección por el volumen que conlleva esa sección, que pues escapa a la manejabilidad de la dirección provincial. Con la consolidación de las unidades de apoyo que os comentaba en las 3 provincias y la coordinación que se orienta desde la Dirección General del IAS, el ámbito de tutelas ya tiene una nueva perspectiva y se caracteriza por la especialización profesional. Se da una modificación de la relación de puestos de trabajo en 2004, especialmente motivada por el tema de tutelas, que también es importante que se le dé esa relevancia. Entonces, la estructura que va a presentar cada una de las unidades técnicas es la típica que hay en la Administración aragonesa, pues jefe de sección, de negociado, técnicos y personal administrativo. Sin embargo, es importante señalar que, así como las jefaturas de sección y de negociado pueden estar abiertas a otros perfiles, pero también están reservadas a la especialidad de trabajo social, los puestos de técnico están cerrados única y exclusivamente a trabajo social. Esto es indicativo de la labor que tenemos que hacer, porque es importante que se nos dé esa visibilidad y lo que estábamos comentando antes, y esa relevancia. Aunque sí que es cierto que en los últimos meses, y dado el volumen y la especialidad de intervenciones que se nos están dando, se está valorando la necesidad de contar con otros profesionales. Más que nada
de cara a participar en la intervención y a llegar a cuestiones que hasta hace unos años era factible que llegáramos los técnicos, pero que ahora mismo ya no se puede llegar. Entonces, se está empezando a valorar la necesidad de contar con la figura de educador como una figura que participe en la intervención, sin perder de vista que es el trabajador social el que va a ser la figura de referencia para cada uno de los incapacitados. Entonces, vemos cómo de esta manera se perfila el trabajo social, el trabajador social, como la profesión técnica y de referencia para la intervención de las personas con capacidad modificada judicialmente y bajo medida protectora de la Comisión. Y esta determinación, como os decía, no es gratuita, sino que todos lo podemos comprender conociendo nuestra profesión, porque nos adaptamos fácilmente al ámbito de intervención y somos capaces de intervenir ante un gran abanico de variabilidades que son las que se nos dan con las personas con capacidad modificada judicialmente, porque al final estamos trabajando con personas que cada una tiene su diagnóstico, que cada una tiene su vivencia y esto hace que se necesite una figura hábil como es la del trabajador social. Pero una vez vista lo que es la prevalencia del trabajo social, aquí ya ahora voy a entrar en lo que es el grueso. Vamos a hablar, como os decía, de la intervención del trabajador social desde las unidades técnicas, desde una línea de la intervención directa y durante el proceso de incapacitación, etcétera, y la intervención indirecta. Entonces, al centrarnos en la intervención del trabajador social, en la intervención directa, comenzamos por el inicio, que sería la apertura del expediente. Esta apertura se da por diferentes motivos, porque desde el procedimiento judicial se interesa por alguna de las partes, bien el fiscal o quien ha promovido el expediente, que nosotros estemos presentes, que la comisión de tutelas esté presente en el procedimiento, porque se nos nombra como defensores judiciales. La defensa judicial es una figura transitoria durante el procedimiento de incapacitación. Se nos nombra como defensores judiciales en el procedimiento de incapacitación o como defensores judiciales en cualquier otro tipo de procedimiento, que puede ser desde un expediente de dominio, ejecuciones hipotecarias, procedimientos penales, donde se ve que puede haber un cierto abuso de los derechos de la persona, entonces para que nosotros velemos por esa garantía de derechos. Y también se puede iniciar el expediente, lo podemos abrir cuando nos nombran como administradores provisionales de bienes patrimoniales, le podemos poner el apellido que más nos guste, de una persona incapaz durante el procedimiento de incapacitación. Una vez que abrimos el expediente, se manda la documentación a los servicios jurídicos, que son los que nos dan el apoyo necesario, y se traslada al trabajador social para que inicie el estudio y la investigación del caso. El trabajador social se dedica a conocer el caso mediante todos los instrumentos y técnicas necesarias que tenemos. Y el objetivo principal de este estudio es conocer la historia del presunto incapaz y la trayectoria que le ha llevado hasta donde nos encontramos en este momento. Y para ello, pues, utilizaremos, en primer lugar, pues, coordinación con los servicios y recursos que han intervenido con el presunto incapaz o que van a intervenir. Aquí nos podemos encontrar con algunas dificultades, ya que hay algunos profesionales celosos de su intervención que se amparan en la Ley de Protección de Datos y dificultan a lo mejor ese acceso, al ser una figura transitoria, ese acceso a la información. Por otro lado, también se hacen, pues, las visitas a domicilio necesarias, al centro, a los familiares. Importante señalar, la primera visita suele ser importante que se haga en compañía no solo de un técnico, sino que vayan dos técnicos de la sección, y a veces incluso es necesario hacerlo con la intervención de las fuerzas del orden público. Para evitar riesgos que se nos pueden encontrar, hay que reconocer lo que es la incapacitación de una persona, que generalmente, pues, no lo viven nada bien, y esto nos implica riesgos, pues eso, como que tengamos que acudir con las fuerzas del orden público. En las visitas a domicilio vamos a obtener muchísima información, como bien sabéis, y va a ser más fácil hablar con el incapaz porque va a estar en su entorno, va a estar más cómodo y no se va a encontrar tan a la defensiva como se encontraría si lo citásemos en nuestra sede. Entonces, así es importante que nos mostremos respetuosos en un primer momento con lo que nos vamos a encontrar en el domicilio, es decir, que de entrada no lleguemos allí, pues fíjate cómo tienes la casa, pues habría que... porque de lo que se trata es de ganarnos la confianza del incapaz.
Y por otro lado también ser conciliadores para reducir ese estrés del que comentábamos, que es importante. También se mantendrán entrevistas con el presunto incapaz, con los familiares, con la red social en general, para recibir información y también para aclarar, para relajar, para hacer entender qué es la comisión de tutelas, qué es la incapacitación, para que no se crean que nosotros vamos a sacar a esa persona del domicilio porque sí, para que entiendan la intervención que vamos a realizar, para que aclaren todas sus dudas. Y en estas dudas la típica es, porque si la comisión se hace cargo de la tutela, ¿se quedarán con todas las casas de mi padre? Pues no, para nada, nada más lejos de nuestra voluntad. Nosotros vamos a encargarnos de que su padre esté bien atendido en el centro en el que tiene que estar atendido o en el domicilio en el que tiene que estar bien atendido con los servicios y recursos que necesite. Y si es necesario poner a disposición a la venta esa propiedad, pues se pondrá. Y si no, pues no. Es para relajar ese estrés que puede generar todas las dudas que pueden generar el hecho de que sea una entidad ajena y una entidad que es la Administración el que asumamos esa protección de esas personas. Después vamos avanzando en el estudio y vamos cumplimentando también instrumentos que tenemos, una ficha social que forma parte de un documento general, una ficha... ¿Ya me vas a dar? Me queda un trozo. Una ficha social pues con los datos principales e iremos elaborando un informe social, en ocasiones porque nos lo han podido solicitar desde el juzgado para valorar si la familia, si percibimos nosotros que es necesario esa incapacidad y si la familia que existe es susceptible de asumir ese cargo. Y en segundo lugar, si no nos lo piden desde el juzgado, para tenerlo nosotros como un punto de partida y a partir de ahí empezar a trabajar de cara a futuro. Durante todo el estudio de investigación continúa el proceso de incapacitación, la visita al forense, la vista de juicio oral a la que nos citan a la comisión, la celebración, sentencia, se hace firme la sentencia, aceptamos el cargo y entonces ya el trabajador social concreta con el incapaz, ya incapaz, lo que vamos a hacer. Se trata de poner en común la percepción técnica con la percepción subjetiva del incapaz de hasta dónde quiere llegar él y hasta dónde puede llegar con nuestra habilidad, o sea, con nuestros instrumentos y la decisión de hasta dónde podemos llegar en la intervención. Todo ello, todo este proceso de incapacitación sometido siempre a la vigilancia y al control de jueces y fiscales. Entonces, en este punto es complicado porque ya tenemos al incapaz así como un poco de uñas, no tiene muchas ganas de que sea alguien de fuera quien le administre, quien le diga si tiene que ir al médico, no tiene que ir al médico. Entonces, ahí están las habilidades de los técnicos que estamos trabajando en la sección, la capacidad de empatía y de calmar esa situación de estrés. También es importante contar con el apoyo de las familias. Y nos podemos encontrar básicamente con dos tipos de familias. Las familias que sin querer aceptar el cargo van a ser colaboradoras y van a participar y las familias que se desentienden total y absolutamente de todo. Estas suelen ser, aunque parezca mentira, las que más problemas nos van a dar porque suelen ser las que nos generan más interrupciones, porque además de no participar y no colaborar, se permiten el lujo de poner en duda el trabajo que se está haciendo desde la administración sin profundizar ni siquiera en lo que le está pasando a su familiar. Entonces nos encontramos en el momento en el que el técnico habla con el incapaz de qué podemos hacer y se planifica. Pues gastos personales si es necesario, visitas médicas si es lo que se determina en la sentencia. Aquí tenemos que decir que para esta planificación nos limitamos a lo que nos dice el juez en la sentencia. La sentencia puede ser una incapacidad total, es decir, seremos tutores para todo lo relacionado con esa persona, o una incapacidad parcial y será el juez quien determine para qué situaciones tenemos que intervenir como curadores. Y ahí será donde limitaremos nuestra actuación, no podemos ir más allá. Sí que es cierto que si tenemos una administración económica de una persona y necesita que le acompañen al médico por lo que sea, pues buscaremos los apoyos con servicios sociales, etcétera, para que le puedan apoyar. Después de la planificación realizamos un diagnóstico de la situación
e iremos complementando lo que os comentaba también. Otro de los documentos muy importantes en las secciones de tutelas, la historia social, pues porque los técnicos al final van y vienen y lo que nos queda en la sección es el expediente y es importante que estos instrumentos estén debidamente cumplimentados. La ficha social, la historia social, los informes son los que nos van a permitir dar una continuidad en la intervención. El seguimiento, que es lo que realizaremos después de aceptar el cargo, pues se va a materializar en la ejecución del trabajo nuestro y la evaluación. Esta ejecución pasará pues, desde la mejora y saneamiento de las relaciones familiares, seguimiento en la toma de medicación, lo que os decía, siempre limitado a lo que nos determina la sentencia. Sí que es cierto que me gustaría señalar un par de cuestiones. Una, que la Comisión de Tutelas no tiene herramientas, no tiene recursos propios, es decir, no tiene residencias propias para las personas incapacitadas, no tiene cursos de formación propios para las personas incapacitadas. Solo cuenta con un único recurso y es una extensión de lo que sería el servicio de la sección de tutelas. Es un servicio de atención integral que está ya asentado en las 3 provincias y es un servicio que presta la atención y el apoyo necesario a las personas que están bajo medida protectora y que llega donde no podemos llegar las personas que estamos ejerciendo las tutelas. Es decir, desde tener que ir a comprar ropa, zapatos y bolsos, a acompañarle al médico, a hacer una organización de casa y una previsión, o a ir a verle al centro y echar una partida de guiñote con la persona que está allí. Pues porque no nos podemos olvidar de los perfiles con los que estamos trabajando. Personas con enfermedad mental, que a lo mejor son los que nos llevan más carga de trabajo por toda la intervención en domicilios que podemos hacer con ellos. Personas mayores de 65 años con ciertos deterioros que están en residencia sin familia y a las que ni siquiera las va a visitar nadie a los centros. Entonces, pues este servicio nos ayuda a hacer un contacto continuado con ellos que desde las secciones no tienes tiempo material para hacerlo con la periodicidad que necesitarían, pues a lo mejor cada 15, 20 días poder ir a las residencias a verlos y no te da tiempo. Pues con este servicio nos lo podemos permitir y conseguimos dotar de una calidad la atención que desde la Comisión de Tutela se hace, que de otra manera no lo podríamos hacer. Pues porque la carga de trabajo que se lleva desde la Comisión es tal que se escapa y no nos da para realizar todas estas intervenciones. Luego también nos podemos encontrar con el fin del expediente, que se da por 4 casos, básicamente. Porque fallece el incapaz, aquí pues cuestiones naturales. Se extingue la medida de la protección, que puede ser por reintegro de la capacidad civil, es decir, que a la persona que ha sido incapacitada le devuelven la capacidad. Se nos remueve del cargo a nosotros porque se traslada el cargo o a un familiar o a otra persona jurídica que cumpla los requisitos, o porque el incapaz se traslada de domicilio a otra comunidad autónoma y se traslada la medida. En todos los casos hay que hacer una cuenta general, una cuenta final, en la que se explica pues, desde la última rendición que se ha elaborado, lo que hemos hecho, ingresos y gastos por situación económica, y se explica la situación social y familiar. En los casos de reintegro de la capacidad a la persona incapacitada, sí que es cierto que el trabajador social tiene una labor ahí importante con el antes incapaz y actual capaz, de transmitirle qué es lo que va a tener que hacer a partir de ahora, porque si existen una serie de deudas que se estaban pagando, va a tener que asumirlo. Si tiene una serie de obligaciones, pues como asistir al juzgado penal a firmar el 1 y el 15, pues se tiene que responsabilizar de ponerse la alarmica, que no vamos a estar nosotros para llamarle, acuérdate que mañana tienes que ir a firmar, ¿vale? Para esta serie de cuestiones. Esto como fin de la intervención, e indicar que a lo largo de todo el seguimiento se va realizando una evaluación de la intervención, pues porque constantemente hay que realizar un ajuste de los objetivos en la intervención, ya que estamos hablando que en muchos casos las incapacitaciones se asumen desde los 18 años, porque hay gente que viene heredada incluso desde protección de menores, desde los 18 años hasta la fecha de fallecimiento. Entonces, es inevitable tener que ir rehaciendo constantemente esos objetivos y adaptándolos a las circunstancias de
de cada uno de los incapacitados. Esta sería la línea de la intervención directa, y en la línea de la intervención indirecta, es, como decimos aquí, todo el trabajo que realizamos los trabajadores sociales, pero que no realizamos intervención directa con los incapaces. Estos son informes sociales, pues que nos pueden requerir desde el juzgado diferentes instituciones, la coordinación profesional, que es imprescindible, fundamental y básica, porque el incapaz es una persona que se relaciona en la sociedad. Y como tal, pues tenemos que relacionarnos con todos los recursos, con todas las personas. Y podemos tener contacto desde el Centro de Educación de Adultos, Salud Mental, Servicios Sociales, las residencias, la comunidad de propietarios, con todo el mundo. Entonces, es muy importante que estas relaciones de coordinación sean sanas y las podamos mantener de la manera más estable posible. La atención al público es muy importante porque es la manera que tenemos de intervenir con nuestros usuarios. Ya voy a reducir al máximo. Y lo que os comentaba, el servicio de atención integral, que es muy importante, dado que tenemos que tener una coordinación continuada para la derivación de los casos, etcétera. Antes de concluir ya, para que veáis que ya acabo, dos cuestiones que a mí me parecen fundamentales, tanto a nivel personal desde lo que es la incapacitación como general en trabajo social. La formación, sobre todo en el ámbito de la incapacitación, nos movemos en el terreno jurídico y yo lo percibo desde trabajo social como un terreno muy complejo, muy duro y que nos es en ocasiones ajeno. Entonces, debemos esforzarnos, si nos interesa, por formarnos, por preocuparnos y profundizar en un terreno que, aunque parece un poco así duro, pero tiene su encanto y su atractivo. Y por otro lado, la importancia del cuidado del profesional que está realizando la intervención, porque en la sección de tutelas nos encontramos con situaciones muy complejas, muy duras, nos hacen vivir situaciones que ni siquiera en muchas ocasiones las vamos a vivir en nuestra vida personal. Y contar con ese cuidado profesional, tanto propio como desde la institución que nos acoge, es muy importante. Por último, nada más, ya agradeceros la invitación, vuestra escucha, y que si tenéis cualquier duda, pues... Bueno, esto es otra de las características de los trabajadores sociales y las trabajadoras sociales, que tenemos que, a veces, en temas tan apasionantes, tener que reducir o improvisar, pero vamos a intentar ceñirnos un poquito al horario. A continuación, pues, nos va a hablar Rafael sobre el papel del trabajo social en la evaluación de la custodia compartida en casos de divorcio y violencia sobre la mujer. Luego, al final, si queréis, hacemos preguntas, mejor la exposición, y después pasamos a las preguntas. Pues hola, gracias por haberme invitado aquí, porque estoy comprometido con el hecho de que, y todo lo que voy a hablar realmente es sobre la visibilidad del trabajo social forense en la Administración de Justicia. Entonces, iniciativas como esta, pues de crear conferencias o de hacer cosas juntos, pues es muy interesante. Yo creo que aquí tendría que estar, de alguna manera, Pilar, pero Pilar no estaba. Pilar Ruiz, que es la presidenta de la Asociación de Trabajo Social Forense, pero bueno, pues ella me comentó, yo soy miembro de la vocalía de esa asociación, y lo que os voy a presentar aquí, ¿vale?, es parte de lo que es mi trabajo en la Administración de Justicia. O más bien, más que hablar de mi trabajo, porque quizás eso se puede ver en un manual o en cualquier sitio sobre cuáles son las funciones en los juzgados de familia, sino de una manera de resolver los problemas que tenemos en los juzgados de familia. Ahora os comento. Antes de nada, si vemos una definición cualquiera de lo que es el trabajo social forense, podríamos decir que pues es bueno, forense es que se trabaja en familia, que pues se puede intervenir en asuntos penales y civiles, y que fundamentalmente la intervención es una prueba pericial, que, como hemos hablado aquí, era como una fotografía de la situación familiar. No es exactamente
una función asistencial. El problema es que esta definición que me queda bastante, no es exacta, porque nada de lo que realmente que trabaje en el ámbito de la justicia trabajan muchos, trabajan los abogados, trabajan los médicos forenses, trabajan los psicólogos, que intervengan en asuntos civiles y penales, tampoco dice nada del trabajo social, y que haga una prueba pericial, todos intervenimos en la prueba pericial. Luego distinguir no es, distingue esa definición. Entonces, antes de nada, pues me gustaría hacer un apunte sobre nuestra propia identidad, porque es lo que realmente lo que me mueve a hacer lo que estoy haciendo en todos los sentidos, ¿vale? Nosotros los trabajadores sociales siempre nos estamos preguntando qué hago yo aquí en la Administración de Justicia, qué soy y qué hago y en qué me diferencio de otros profesionales. Y además nos da bastante rabia porque el médico pues se le ve claramente cuál es la función, se le ve también al juez, se le ve al abogado, pero nosotros no. Nosotros no hay una distinción, no hay una diferencia, nadie nos distingue por eso y eso nos da un poquito de rabia, ¿no? Pero sí que existe, sí que tenemos un espacio común, sí que tenemos una identidad propia. Lo que pasa es que a veces nos cuesta expresarla. Existen, pues, lo he puesto aquí, pues en qué cosas nos confunden, pues como un monje puesto, un revolucionario, un hippie, no sé, alguien que quiere cambiar las cosas, tal y como están. No es verdad, todo el mundo las quiere cambiar, el abogado también las quiere cambiar, el carpintero también quiere cambiar las cosas y hacerlas todo mejor. No nos identifica. Nos identifican mucho con el papel de gestión. Esto nos hace mucho daño. A mi opinión, nos hace mucho daño. Antes hemos hablado aquí de la Oficina de Atención a Víctimas del Delito, el nuevo reglamento. El nuevo reglamento que se ha aprobado recientemente va a traer una serie de ventajas, lo está trayendo ahora en la Comunidad Valenciana, porque se han incorporado efectivamente trabajadores sociales. Creo que 12 trabajadores sociales, otros 12 o 13 psicólogos, todo eso está muy bien. Pero si os leéis el decreto, claramente nos relega a una función asistencial, a una función de gestión. Está muy bien porque realmente el servicio, en la Oficina de Atención a Víctimas del Delito, la función esencial es esa. Entonces está bien, pero no es correcto, nos relega a esa función asistencial, no asume esa función pericial. Entonces, y tampoco en ese decreto se tiene en cuenta o se ha tenido en cuenta nuestra participación como consejo en el consejo asesor. Entonces nos dicen lo que tenemos que hacer, esa es la realidad. O sea, desde otras profesiones nos dicen cuál es la función del trabajo social. Con el psicólogo tenemos todavía más problemas, ¿vale? Porque realmente nos llaman psicólogos. Existe una diferenciación. No hay desde el ámbito judicial, pues se dice equipo psicosocial y nosotros tenemos que definir nuestro propio trabajo. Y ahí eso nos provoca algunos problemas, porque hay que definir nuestro propio espacio, ¿vale? Realmente ¿cuál es realmente la diferencia entre el trabajo social y el psicólogo o otras profesiones? Pues yo os he puesto ahí lo que se me ha ocurrido, que es la mirada social. Y de eso es de lo que voy a hablar realmente, de cómo he aplicado o cómo se trata de aplicar la mirada social al propio juzgado de familia, ¿vale? Aquello que nos identifica o que nos identifica, que lo hagamos propio. El problema es que en los juzgados, ¿vale?, hay un mogollón de cosas que hacer o de conceptos. En ninguno de esos conceptos está, pues como os he puesto ahí, está en obras, porque no tenemos ahí el concepto de mediatización, de secuela, de arraigo, de preferencias infantiles, por ejemplo, como os he puesto ahí, o de custodia compartida, que es de lo que os voy a hablar, pero en nada de eso, que son cosas o son conceptos que son aplicables al trabajo social forense, tenemos herramientas para hablar de ellas. Eso es una opinión que, si queréis, luego la debatimos. Realmente la mirada social en lo que consiste, o lo que nosotros podemos aportar diferente
diferente a otras profesiones, lo que nos hace realmente únicos como profesión es la valoración de ese contexto social, de ese contexto estructural. Y por otra parte, esto es importante, el paradigma, que el paradigma es un conjunto de teorías, una forma de ver la realidad, ¿vale? Y nosotros estamos en un contexto forense. En un contexto forense, fijaros dónde estamos, Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. El modelo es médico. El modelo es un enfermo, ¿vale?, que está enfermo y que se tiene que adaptar a una realidad. A nosotros nos cuesta mucho trabajo eso, porque realmente lo que el trabajador social o la trabajadora social, lo que vemos es el contexto. Y siempre en todos los problemas hay un factor estructural que se obvia en este otro enfoque. No sé si me explico, pero pocas veces el culpable de los problemas es la persona en concreto. Usted tiene una enfermedad y se tiene que adaptar. Es ese enfoque adaptativo que funciona perfectamente en el contexto judicial y nosotros aportamos otro, pero ese otro hay que transmitirlo y eso es bastante difícil realmente hacerlo. No sé si me explico bien, pero es complicado realmente el transmitiros esto. Vale, pues el trabajador social, la trabajadora social, está en muchas partes en los tribunales, en todos los juzgados de primera instancia, en violencia, en familia. Son muchos ámbitos donde podemos intervenir. En el juzgado de familia, que es de lo que yo os voy a hablar dentro de este rato que tengo, pues hablaremos de divorcio, de custodia, de adopciones, pero hay un montón de conceptos en los que podemos participar. Se ha hablado de la evaluación del riesgo en casos de violencia, se ha hablado pues en tema de drogodependencias, cuando se aplican eximentes atenuantes, se ha hablado de credibilidad del testimonio, ¿vale? Son muchos ámbitos y además todos están ahora mismo en cambio. Y nada está definido. Aunque exista el decreto sobre de las víctimas, existe esa ley, pero se tiene que aplicar. Es cierto que se va a hacer la credibilidad del testimonio, pero no existe cuál es el papel, no hay nada definido que diga cuál es el papel del trabajador social en la credibilidad del testimonio. Vale, entonces eso lo tenemos que crear. Está realmente sin hacer, está en obras. Muchas veces nos dicen, ¿y qué hace un trabajador social o una trabajadora social en custodia compartida? Si eso ya lo hace el psicólogo. Y de hecho, como habréis podido comprobar, pues cuando se pide un tema de divorcio, se hace una intervención en los juzgados. Si aquí existe el equipo técnico, se hace psicosocial y, sin embargo, si se hace en otros pueblos donde no existe, bueno, otros pueblos que estoy diciendo, si yo pertenezco a Alicante, por ejemplo, ¿vale? Pero en Elche, que es una ciudad igual de grande, pues lo va a hacer única y exclusivamente un único profesional, ¿vale? ¿Y por qué se pide en una parte equipo técnico profesional y cuando se hace en la forma privada se hace de forma... Bueno, pues en eso yo os digo... Lo que os voy a tratar de comunicar es cómo me he adaptado realmente a este entorno y cómo he tratado de legitimar cuál es nuestro papel en el tema de la custodia compartida. Mirad, la custodia compartida es una cuestión, es un divorcio y eso le afecta a cualquier le puede afectar a cualquier ser humano, pues a muchos, ¿no? No es una cuestión de tener un trastorno de personalidad para divorciarte. Por lo tanto, es un fenómeno que no es exclusivo, es un fenómeno realmente un fenómeno social. Y existe, sí que es verdad, que produce un desequilibrio, ¿vale? Entonces, ese concepto de vulnerabilidad es un concepto que nosotros podemos trabajar muy bien en el tema de la custodia compartida. En violencia de género mucho más, porque no deja de ser un fenómeno también social y detrás de lo que es el daño visible hay una realidad que es invisible que nosotros con nuestros métodos y nuestras técnicas podemos realmente descubrir y ponerlo en evidencia en nuestros informes, ¿no? Esto para legitimar de alguna manera, digamos desde un poco un concepto más o menos general, ¿vale? Enmarcando qué es lo que hace o lo que puede hacer el trabajo social en general dentro de la propia administración. Pero yo solamente vengo aquí a hablar de una parte, ¿vale? De aquella de
la custodia compartida o en el orden penal cuando hablamos de daño social, por ejemplo. Vamos a hablar primero de lo que es la custodia compartida. Voy a darme un poquito de prisa porque si no, no me va a dar tiempo, ¿vale? Para eso utilizamos una metodología. Tenemos que tener unas referencias teóricas. Por favor, utilizamos algo teórico para poder enmarcar de qué estamos hablando. Utilicemos cuestionarios propios. Nos cuesta mucho hacer cuestionarios. Eso significa investigación social aplicada. Y hagamos protocolos. También tenemos algunos problemas para hacer protocolos propios. Todo lo que os voy a comentar ahora, ¿vale?, viene para intentar solucionar o dar respuesta a estos problemas que he visto a lo largo de toda mi carrera profesional aquí. ¿Vale? En materia de los juzgados de familia, pues vamos a hablar de divorcio. También hay otros factores sobre los que, otras causas sobre las que intervenimos, como son las impugnaciones a las resoluciones administrativas en materia de desprotección, adopción o de violencia. Os voy a hablar de momento única y exclusivamente de la custodia compartida. Si queréis, lo que son las impugnaciones a las resoluciones administrativas son casos de desprotección que no se está de acuerdo con lo que dice la propia administración y entonces va al juzgado de familia. Y entonces lo que examinamos ahí, sobre lo que versa el estudio que vamos a hacer, es sobre si ahí hay una situación de desprotección o no. Muy importante ahí el plan de intervención que se haya podido hacer. Pero vuelvo a subrayar que realmente el trabajo que os quiero presentar es el de la custodia compartida. ¿Y por qué? ¿Qué puede hacer el trabajador social aquí, en este campo? ¿Vale? Y en el tema de violencia. Lo primero, para estudiar la custodia compartida es que es muy difícil estudiarlo, porque custodia compartida no quiere decir todo y quiere decir nada. Es un concepto abstracto que se puede confundir con lo que es patria potestad, custodia compartida, custodia conjunta. Para ti te parece bien, a mí me parece regular, al otro le parece peor. Es un concepto ideologizado. Entonces hay que objetivarlo, de algún modo. Y eso es difícil de hacer, aunque tenemos algunas ayudas para que nos ayudan, de alguna manera, a poder conceptualizar y trabajar sobre ese concepto. Lo primero que hay que entender es qué es lo que está pasando, porque sí que se han producido una serie de cambios en todos los sentidos, cambios legislativos, que ahora os explicaré en breve qué es lo que está pasando. Esos cambios legislativos son un reflejo de un cambio social, que también ahora lo vais a evidenciar cómo se manifiesta, y realmente tanto las resoluciones judiciales como la propia estructura y el funcionamiento de las familias refleja eso. ¿Vale? Bien, ¿qué cambios legislativos? Desde el año 81, que es la ley del divorcio, cuando cuando se crean realmente esos juzgados de familia. En el año 2005 hubo una serie es cuando aparece por primera vez el tema de custodia compartida, pero única y exclusivamente cuando se tenía que hacerse de mutuo acuerdo. Y posteriormente, desde el año 2010 hasta el año 2014, ha habido una serie de reformas legislativas en todas las comunidades autónomas, en todas las que tienen competencia foral en ese ámbito. Os tengo que decir, y esto es muy importante para nosotros como trabajadores sociales, actualmente existe el Gobierno a nivel nacional está trabajando sobre este tema, ¿vale? Sobre la atribución de la custodia compartida. Es muy importante que cuando el Gobierno haga algo y las Cortes hagan algo, estemos presentes y digamos cuál es nuestra voz, la voz del trabajo social, qué es lo que puede hacer realmente el trabajador social en estos campos. Bueno, sobre eso estamos trabajando y sobre eso tenemos muchas cosas realmente de las que hablar. La custodia compartida, esto es la fuente del Instituto Nacional de Estadística, cómo ha ido evolucionando en los últimos años, ¿vale? Cada vez se están dando más custodias compartidas por parte de los tribunales. Y podemos verlo desde múltiples enfoques. Yo no prefiero utilizar los enfoques para analizar o para reflejar esta realidad desde las teorías, desde el trabajo social o desde la sociología. Vale, existen muchas. Yo no os voy a explicar aquí cuáles son todas, pero en general, pues digamos que hay un tránsito de un tipo de familia a otro tipo de familia. Y estamos la legislación lo que pretende es, vamos a un tema de custodia compartida que
que parece como una familia más posmoderna y dejamos la familia tradicional, donde hay un... ¿vale? Eso es, la familia, hay un montón de teorías, ¿vale? Y esta es una de ellas, que pone final, digamos, al patriarcado. Bueno, por poner una nota simple, ¿vale? Si lo vieran en la universidad me darían un por hacerlo así de simple, pero eso es así. Bueno, han cambiado realmente una serie de términos. Han cambiado los términos de patria potestad, guardia y custodia, régimen de visitas, ¿vale? Ya eso deja de tener esa vigencia y ahora se llama de otra manera, se llama régimen de convivencia compartida. Régimen de visitas, la verdad es que era bastante feo. Y ahora hablaremos de régimen de relaciones. Bueno, cada comunidad autónoma lo ha hecho de una manera, pero todas más o menos están en consonancia respecto al cambio de esos términos jurídicos. Pero a nosotros que en eso es la ley, eso es lo que ha cambiado la ley. Pero tú que vas con la carpetita en la mano a trabajar, ¿vale? También cambia tu modelo. Porque a ti antes veías una alternativa de custodia papá, otra alternativa de custodia mamá. Y ahora no. Ahora ves custodia, ¿procede custodia compartida? ¿Sí o no? Y procede esto. Y eso hay que hacerlo de una manera de lo más científico, racional posible. Porque si no, si yo estoy a favor de una custodia compartida, pues voy a hacer un informe más a favor de la custodia compartida. Y si no, no. Entonces tenemos que buscar un protocolo, ¿vale?, de actuación que modele una forma de recogida de datos y una forma independientemente de nuestra ideología o de si estamos a favor o en contra realmente de todo eso, ¿vale? Eso es, para eso es muy importante tener unos criterios. ¿Cuáles son los criterios de atribución de la custodia compartida? Vale, para hacer esto de los criterios de atribución es muy importante que cuando el legislador esté haciendo esta ley ahora en el gobierno, pues que defina esos, porque eso ayuda mucho a los jueces, a las juezas, y nos ayuda también a nosotros para clarificar cuál es la función o cuáles son las diferentes funciones de eso. Os tengo que decir, bueno, ahora os comentaré en concreto en la ley de Aragón, donde estamos, pues habla de que uno de los criterios que tiene que tener para atribución de la custodia compartida es el arraigo social. Pues lo tenemos fenomenal. Investiguemos sobre el arraigo social, definamos lo que es el arraigo social, concretemos lo que es eso, y ese es nuestro papel, ¿vale? Eso es lo que lo que realmente tratamos de hacer. Ahora mismo en la universidad pues hemos hecho proyectos pues para definir cada uno de los criterios en los que el trabajador social puede hacer algo. Si se han definido estos criterios, si se han construido herramientas para hacerlo, estamos legitimando nuestro papel dentro de los tribunales. Porque realmente, por mucho que se diga, pues somos bastante invisibles en todo lo que es la administración de justicia, ¿vale? Bueno, estos son, por lo tanto, algunos de los indicadores y propongo, ¿vale?, después de la relectura de toda la literatura científica al respecto, después de ver lo que dicen las distintas leyes de las comunidades autónomas y de tal refundirlos, todos esos criterios, en estos 11 criterios que he puesto aquí, ¿vale? Esto, bueno, pues está publicado, hay gente que le gusta, otra, ¿vale?, pero tenemos el respaldo, por lo menos, de la universidad, que está hecho con los datos pues lo más objetivo posible. ¿Qué he hecho con esto? Una vez que está definido cada uno de estos factores, ¿vale?, pues hay que definir qué es la corresponsabilidad o la predisposición para ese diálogo, cómo se tiene en cuenta y cómo se puntúa. La puntuación es pues 0 cuando ves que cuando no existe, 2 cuando es perfecto y 1 cuando no se da de una manera perfecta, pero no es para descartar esa custodia compartida, ¿vale?, atendiendo un poco a esto. No quiere decir que esto se realiza en cada uno de estos puntos. Si ponéis custodia compartida, trabajo social en Internet, aparecerá esta escala, que afortunadamente, bueno, pues es un instrumento que nos puede guiar en nuestra intervención. Y es un instrumento propio, y es un instrumento avalado, o que podemos compartir o que no podemos compartir, pero por lo menos hablamos de lo mismo, que es de lo mismo, que eso es lo que os quiero realmente transmitir. Luego existen otros indicadores que no es necesario decir 0, 1, 2, simplemente si existen,
no procede custodia compartida porque son indicadores de riesgo. Cuando existe violencia, pues es difícil plantear un tema de custodia compartida, o cuando hay problemas de consumo de drogas o de, en fin, de otras. Bien, esto ha sido un poco el trabajo que me da resultado y que he querido transmitir, publicar, ¿vale? A la hora que me da resultado a la hora de ir al tribunal, ratificar mi informe y hacer realmente un paseo por cada uno de estos indicadores. Hay un apartado, luego os hablará un poquito más detenidamente de cuáles son las partes de este informe, aunque yo lo voy a pasar ahora más o menos rápido, ¿vale? Pero creo que luego hablas más del informe pericial, de su contenido y todo eso, pero en el fondo, ¿qué es lo que te preguntan a ti? Tú recoges datos sobre los padres, recoges datos sobre los niños, recoges datos sobre eso, ¿para qué? Para hacer luego un análisis. Lo que trato de transmitir aquí es ese análisis, una pauta, una organización de ese análisis. Mire, fulanito dice esto, menganito, si tuviéramos aquí más tiempo hacíamos un taller, como lo he hecho en algunas otras ocasiones, y lo hacéis vosotras mismas, de poniendo un caso práctico y cómo, si procede o no procede esa custodia compartida. A mí me sirve como una tabla, se ríen de mí, porque voy siempre con la tablita esta, para dar solución. Y claro, me defiendo porque es una herramienta objetiva, ¿vale? Que está avalada y que tal. También es criticada, lo sé, pero es criticada por lo positivo y por lo negativo, ¿vale? Pero eso algo, tenemos algo concreto desde el trabajo social. Eso es lo que quiero transmitir. Bueno, esto, ¿cómo lo hacemos? Vale, pues una vez que lo primero que te viene el expediente, y tú pues tienes que decidir cuáles son las técnicas del trabajo social. Esto no os lo voy a contar porque os lo van a contar luego más tarde, y además probablemente tengáis también más experiencia, ¿vale? Pues lo que es la entrevista semiestructurada a los padres, la entrevista a los niños, el contacto con los servicios sociales. Eso es. Luego hay un contenido del informe. El informe tiene que tener una estructura. Hay una parte descriptiva que es muy importante, porque que también tiene que tener todo lo que tú digas en las consideraciones, todo lo que tú digas en tu análisis, tiene que haber sido descrito antes en esa parte, ¿vale? Entonces, la parte analítica es la parte que yo he propuesto a la hora de elaborar un tema de custodia compartida, ¿vale? Pero no es lo que os quiero transmitir, es que la custodia compartida es una cosa muy concreta y muy específica dentro de la cantidad de cosas que podemos hacer los trabajadores sociales en justicia. ¿Vale? Bueno, pues hay una parte analítica, y esta es la que he tratado de plantear esa guía. Un análisis de datos, una interpretación, una propuesta y una derivación, en su caso, a los servicios sociales o a lo que sea. ¿Vale? Bueno, esto me imagino que sí que quería enfatizar que aunque hagamos es un poco a lo mejor controvertido el tema de que cuando a ti te solicitan un informe tengas que pronunciarte a favor o en contra de una alternativa, o que digas, porque hay veces que está muy claro, pero otras veces no está claro, ¿vale? Y la propia dinámica del juzgado pues es un poco perversa, porque desde el mismo momento en el que tú dices que es esta alternativa de custodia, te conviertes en defensor de esa alternativa, cuando a lo mejor no es realmente una defensa. Entonces, bueno, eso es controvertido el tema. Yo creo que si nos piden que hay que hacer, que hagas propuesta, pues hay que hacerla. Hay gente que dice que no. Bueno, eso es todo opinable, o todo realmente se puede. Lo que sí que quiero que tengáis en cuenta es que nosotros somos simple y llanamente una parte de todo un procedimiento, en donde hay otros, donde han intervenido realmente otros peritos. Tú no estás en posesión de la verdad y bueno, pues has hecho una fotografía, ¿vale? Una descripción de una situación, pero también un análisis.
cuidado, nuestro informe no puede ser una descripción única y exclusivamente de los hechos. Tiene que haber unas consideraciones y en esas consideraciones es donde tenemos que plasmar, ¿vale? Y donde yo creo que ahí podemos no solamente plasmar más lo que es nuestra formación, donde está el profesional. La guía de la custodia compartida no deja de ser un poco eso. Bueno, hay un contenido del informe, hay una carátula donde pues para identificarse cuál es el objeto del informe, la metodología que se ha utilizado, los resultados que es la parte descriptiva. Nuestro estudio no es un informe un informe social, única y exclusivamente, ya os digo que hay que poner más énfasis en aquella parte que es más importante, que es el análisis. Tú no haces un diagnóstico cuando se te rompe el coche y va la policía y tal, pues te describen una determinada situación, pero tú tienes que hacer un diagnóstico. Este coche hay que tirarlo o no vale para nada, o el arquitecto cuando te hace un diagnóstico de todo esto, pues te dice si está bien o no y si está en ruinas, ¿no? Pues nosotros igual. ¿Esto procede custodia compartida o puede proceder custodia compartida o hay menos riesgo de esto o más riesgo de esta otra situación? ¿Pero por qué? Hablando, por lo tanto, de indicadores por lo menos objetivos. Esa es nuestra defensa. Ese es el diagnóstico. ¿Vale? Por lo tanto, hay un análisis de los datos, hay una interpretación propuesta y esa derivación de los casos. Lo mismo vamos a hacer con los menores, aunque luego ya hablamos un poco más detenidamente. Hay que decir cuáles son los datos, esto es otra forma, ¿vale?, de resolver, de recoger esa información por parte de eso. Hay varios cuestionarios, si queréis los cuestionarios están a vuestra disposición para utilizarlos. Y ya está. Y ahora os voy a hacer un breve apunte, lo siento, pero no me da tiempo a hablar de lo que es la aplicación de todo esto a los juzgados de violencia de género. Los juzgados de violencia sobre la mujer, ¿vale? También se habla de temas de custodia. Lo que pasa es que la custodia compartida no está indicada según la tablita. Ya hemos visto que era un de riesgo y sí que puede darse custodia compartida, pero tendrás que justificar por qué. ¿Vale? Una custodia compartida en ese caso. Entonces sí que hablamos realmente aquí más bien de visitas o el antiguo régimen de visitas, ¿no? Entonces, bueno, hay también una serie de guías acorde con para no plantear, bueno, pues visitas y ya está, y se plantea ahí el que a mí me da la gana, porque como soy trabajador social o trabajadora social, pues vale, pues tener un poquito una guía más o menos consensuada, pues acorde a la edad que tienen los críos o bien el tipo de violencia que ha existido, ¿vale? O puede existir un tipo también de régimen más amplio, que a mí me gusta, que es de viernes a lunes, ¿vale? Porque así no se ven y las entradas son en el colegio con un día entre semana con o sin pernocta. Hay un otro que es intermedio, que es digamos el tradicional, de viernes a domingo, y luego otros, lógicamente, dependiendo de qué, de la peligrosidad. Y volvemos a otro concepto, ¿vale? El tema de peligrosidad o de riesgo. ¿Y quién va a hacer esa valoración de la peligrosidad o del riesgo? ¿Por qué los trabajadores sociales no estamos allí? Porque esa es otra posibilidad que tenemos. Pero ahí hace falta también investigar, hace falta tener esa presencia, ¿vale? Yo no puedo estar en todos los lados. Entonces, hablo de esto, de la custodia, porque es lo que me toca para tratar de resolver. Pero sí que es un tema que es muy interesante. Igual que, bueno, ya voy a terminar. Sí que, por ejemplo, me resulta de mucho interés ahora con el tema o sea, nosotros no valoramos el daño. No valoramos el daño social porque eso es una función que tiene asignado el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, ¿de acuerdo? Pero lo que hacemos son los informes periciales para la atribución de esa custodia o no, o de esas visitas o de esa relación entre padre e hijos en este caso. Pero sí que me parece interesante el
el ir incorporando, yo lo estoy haciendo en aquellas valoraciones, tanto cuando los hagan los profesionales del Instituto de Medicina Legal o incluso de familia, de introducir estos conceptos, porque están siendo investigados por propios trabajadores sociales. Pues Marta está investigando sobre esto, aquí tenemos a Juan Luis, que lo veo por Ángel Luis, que está por ahí, también está investigando eso en otro ámbito que no tiene nada que ver, pero creo que son marcos teóricos, marcos o conceptuales que nos sirven para poder interpretar todo esto. Bueno, ya no me quiero enrollar nada más, simplemente decir que realmente por dónde ha empezado todo esto, que hablar de la visión social, la perspectiva social, ¿vale? Tenemos mucho que trabajar y yo estoy muy agradecido a esto que estamos haciendo aquí porque necesitamos trabajar juntos para poder tener esa visibilidad. Si no, no vamos a poder, si no nos comen, ¿vale? Pues muchas gracias. Bueno, pues a continuación vamos a escuchar a María Dolores Manzanera. Con esto terminamos la mesa. Como vamos muy ajustados de tiempo, el café se ha hecho un poco más largo, esto es normal. Vamos a intentar ajustarnos un poquito, pero pues eso, 20-25 minutos, que es lo que viene siendo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? El PDF. Vale, perdona. Ese. Ahí estamos. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Para mí es un lujo estar aquí. Le doy las gracias a la organización por haberme invitado. Se han hablado de conceptos maravillosos en estas horas que llevamos. Bueno, yo me quedaría escuchando a Rafa, a la compañera, a todo el mundo, pero bueno, la verdad es que por la limitación del tiempo pues es muy difícil. Y Joaquín ha empezado con una frase y yo creo que yo también voy a empezar con una frase, porque si algo nos define a los trabajadores sociales con respecto a lo que hacemos es que trabajamos con personas en el que piensa yo soy yo y mis circunstancias, y evidentemente por eso esa frase pues me está acompañando desde mi práctica, desde mi inicio de mi práctica profesional. Yo quiero hoy voy a quitar mi mente esa de impregnada del ámbito jurídico que transmití en el Congreso y me voy a hacer más la figura cercana del trabajador social y sobre todo nos vamos a centrar y voy a intentar no repetir lo maravilloso que ha hecho la exposición de Rafa y voy a ir a lo concreto y a lo más exacto. A ver, ¿puedes pasar? A ver. ¿Por qué no pasa aquí? ¿Pasa? Justo. Bueno, vamos a hablar del origen. Vamos a hablar del origen del trabajo social forense y de la definición. Evidentemente, nuestra profesión es una profesión de ciencias sociales cuyo origen se encuentra en la intervención de la realidad social, problemática. Evidentemente, es de gran importancia por el bienestar humano y la justicia social. Nuestra labor es apreciar con objetividad la vida cotidiana de las personas, no solamente donde interactúan, sino también en su contexto. ¿Y para qué? Para identificar las condiciones que vulneran ese conflicto que sus miembros no han podido disolver y de forma, como última vía, recurren al ámbito judicial. Ahora hablaremos de, evidentemente, aquí, como vemos en la imagen, una de las cosas fundamentales del ámbito de familia, como representa el dibujo, es dos personas tirando de una cuerda. ¿Por qué? Porque en familia lo que predomina, y como veremos más adelante, entre sus peculiaridades, es la lucha de poder que tienen estas personas. ¿Por qué? Porque evidentemente los puntos nunca se encuentran. Entonces, cuando llegan a los juzgados de familia es porque esa cuerda ya está tan tensada, que es imposible disolver ese conflicto, como ya veremos. Evidentemente, nuestra especialidad aplica los conocimientos teóricos y metodológicos de la profesión
¿Para qué? Para evaluar ese conflicto judicializado. ¿Para qué? Volvemos a repetir, para que una autoridad judicial pueda hacerse una fotografía de qué está pasando en ese entorno. Evidentemente, todos los factores que nosotros vamos a valorar son todos de naturaleza social. ¿Qué importancia tiene el informe pericial en la familia y cuáles son sus peculiaridades? Pues evidentemente la importancia es aportar luz para conocer las circunstancias que rodean ese conflicto judicializado, comprendiendo e interpretando la funcionalidad de esa familia. ¿Pero de dónde? Desde su propia posición, desde la posición que ellos tienen, desde sus intereses, desde sus posiciones, desde sus creencias, desde sus valores. ¿Por qué nosotros somos tan importantes? Porque cuando estamos en un proceso de ruptura y vamos a un letrado, nosotros le decimos lo que queremos. ¿Pero realmente eso es lo que necesitamos? La respuesta es que no. La respuesta es que siempre hay, desde esas posiciones, hay un interés subyacente que nosotros, a través de nuestro trabajo, va a salir a flote y entonces vamos a poder dar una respuesta adecuada para que ese juzgador tenga todos los elementos para poder evaluar. ¿Desde dónde vamos a hacer esa intervención? Pues exclusivamente desde la unidad familiar y sus relaciones familiares. Hemos de decir que en familia no solamente es una construcción psicológica, sino también es una construcción social. Por eso los informes desde los juzgados se deben solicitar siempre psicosociales, para aportar esa mirada de construcción psicológica y esa mirada de construcción social. Es más, no solamente desde los equipos técnicos, sino también nosotros como peritos a instancia de parte, de forma extrajudicial, también debemos hacerlos. ¿Por qué? Porque evidentemente el juez siempre va a decir, sí, esto es un informe social, aportamos una construcción de la realidad, pero ¿y si esta persona tiene una patología? ¿Cómo influye esa patología en ese ámbito familiar? ¿Cómo va a influir a partir de ahora? Porque evidentemente no podemos obviar que las separaciones y los divorcios es uno de los mayores indicadores de patologías psicológicas. Pero evidentemente esa construcción psicológica, que como bien Rafa estaba apuntando, que están haciendo ciudades grandes en el aspecto psicológico, pues no están dando efecto. ¿Por qué no están dando efecto? Porque evidentemente no están dando una respuesta adecuada a esas necesidades. ¿Por qué? Porque no se está conociendo la realidad social, que esa es nuestra labor fundamental. Luego, otra de las cosas que tenemos que tener claro es cómo construimos ese informe pericial en familia. Porque, claro, aquí hemos hablado de violencia, en el cual el informe se construye de una manera. Estamos hablando de dependencia, el informe se construye de otra manera. Y en familia se construye, pues evidentemente, de una forma muy peculiar. ¿Cómo se construye? Pues evidentemente se construye durante un proceso de investigación, a través de trabajo de campo. No podemos hacer un informe social sin salir de un despacho. No podemos hacer un informe social que manifieste la realidad que está trasladando la persona si no salimos a ese contexto. ¿Por qué? Porque en ese contexto es donde realmente estamos viendo lo que está sucediendo ahí. Entonces, claro, si no salimos es imposible poder. ¿Qué justificación? Evidentemente, como todo dictamen o informe pericial, tiene una justificación jurídica. En familia, pues las leyes son muy sencillitas. El marco jurídico, evidentemente, es el Código Civil,
la ley de enjuiciamiento civil, y evidentemente el artículo 24 de la Constitución española, en el cual dice que somos un medio de prueba para tener una tutela judicial efectiva. Y luego tenemos otro tipo de ley que se llama, evidente, la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a realizar un informe pericial social, no solamente nos tenemos que guiar en las comunidades que tienen custodia compartida. Bueno, ahora hablaremos de la custodia compartida, porque la custodia compartida, digamos que es una terminología legal. Con lo cual, vamos a hablar de ese tema porque son más bien legal. Y hemos dicho que vamos a acercarnos más a nuestro objeto. Evidentemente, el Tribunal Supremo ya tiene unos antecedentes en los cuales se fija. Y más que antecedentes, vamos a llamarle indicadores sociales, porque esa es la realidad, que la mayoría de los factores determinantes para determinar la modalidad de régimen convivencial, pues evidentemente están basados en aspectos sociales, como ahora veremos más adelante. ¿Puede pasar? Sí. Nosotros, evidentemente, donde intervenimos es, como ese dibujo expresa, tenemos dos realidades subjetivas. Si se dan cuenta, pues evidentemente el papá está con el niño jugando abstraído en su situación y luego tenemos la mamá con otra realidad. Pero eso es lo que realmente viene, ya no solamente va a los juzgados, sino también viene a nuestra demanda. Evidentemente, cuando a ti te contrata un letrado, tú ves a dos personas que tienen dos realidades distintas y dos realidades subjetivas que para ellos son la válida. ¿Qué función tenemos? Pues evidentemente en el contexto judicial nuestro fundamental rol es el de investigar. Investigar esa realidad social. ¿Cómo viven esas personas? ¿Qué creencias tienen? ¿Qué valores? ¿Qué capacidad tiene? ¿Qué situación personal? ¿Qué redes de apoyo tiene? ¿Qué ámbito laboral tiene? ¿Qué horario? ¿Cómo se va a relacionar con esos menores? Y luego, evidentemente, también tenemos que ver la relación que han tenido con los niños. ¿Cómo ha sido esa convivencia durante el periodo de familia? Porque aquí hay otra cosa que se olvida y es peculiar de los procesos de familia, que todos se olvidan que han tenido una etapa maravillosa y feliz. Eso es algo impresionante. Tú les preguntas y dices, bueno, ¿ustedes alguna vez han sido felices? No, yo es que me llevo muy mal con mi marido. Digo, sí, pero vamos a ver, vamos a situarnos. Usted ha formado una familia desde hace 10 años en el que han nacido unos niños. Digo, ¿usted ha sido violada? No, por Dios, ¿cómo hizo usted eso? No. Pues entonces, yo quiero entender que ustedes han sido una pareja en el que han llegado a acuerdos. Hábleme de esa situación. Y evidentemente, pues ya la persona empieza a decir, oye, jolines, pues es verdad, que yo he sido feliz. Yo he sido feliz con este hombre. Entonces ya empieza a remontar. Pues sí, fíjese que hemos tenido una época en la cual éramos un matrimonio, en el que todos nos entendíamos y educábamos a los hijos de forma común. Pues mi marido, pues fíjese, intentábamos compaginar su horario y eso es lo que a nosotras nos interesa. Cómo se organizaba antes de esa situación del tira y afloja de esa cuerda que hemos visto desde el principio. Porque esa es la pista que nos va a dar para que luego poder adaptarnos a las necesidades reales que va a tener esa familia. Porque evidentemente si nos quedamos en esa situación del conflicto, pues no vamos a poder lograr nuestro objetivo. Que es satisfacer las necesidades de ambas partes y, por supuesto, proteger a esos niños para que puedan crecer lo más felices posible. Entonces, volvemos a encuadrar, nuestro rol es investigador. Y nuestra función es interpretar la realidad desde las interacciones familiares problematizadas,
a través de la percepción que ellos tienen, de su propia percepción, de la propia subjetividad, con la finalidad pues, de asesorar a la autoridad judicial mediante el criterio técnico para que puedan tomar una decisión en los procesos judiciales de familia. Toda investigación que nosotros hacemos debe de partir de una pregunta de investigación o de una hipótesis que debemos de hacer. ¿Y qué preguntas son esas? Pues la primera pregunta que nos tenemos que hacer, ¿qué queremos investigar? ¿Qué queremos conocer? Y la segunda, ¿para qué queremos investigar? Una vez que ya tenemos esa construcción de esas dos preguntas, evidentemente va a salir lo que llamamos el objeto pericial, que es aquel que va a guiarnos durante nuestro proceso de investigación en todo el proceso de familia. ¿Cómo sería ese proceso, ese diseño? Pues evidentemente vamos a valorar qué indicadores tenemos, por una parte, por otra, porque no nos equivoquemos, y esto me quema la sangre, yo os lo digo, o sea, me quema la sangre cuando, por desgracia, dos padres no quieren colaborar y me dicen, ¿y usted cómo ha determinado esto? ¿Cómo ha llegado usted a esa conclusión? Digo, mire, hay un expediente judicial, porque por desgracia, como los abogados se creen muy listos, perdón, pero son muy tontos, exponen todo en la demanda y en la contestación en la demanda, y entonces a nosotros nos lo sirven en bandeja. Ellos aportan las nóminas, ellos aportan el horario laboral, ellos aportan los abuelos, ellos aportan toda la red, y yo digo, ole, qué bien, no te puedo investigar, pero lo tengo aquí, ole. Con lo cual podemos llegar a una... El informe del colegio, ¿no? Claro, evidentemente, el informe del colegio, el informe de un psiquiatra, el informe de un psicólogo, de un pedagogo si va el niño. Evidentemente, en nuestro trabajo de campo, como buenos investigadores que somos, pues nos vamos allí. A mí me dicen, papá, oye, que yo veo a los niños en un coche. Y yo digo, eso no me lo puedo creer. Me voy el domingo, lo sigo, le hago fotos y digo, es verdad. Aquí está, el papá ve a los niños, pleno mes de enero. Entonces, claro, eso es investigación, ese es nuestro rol, ese es nuestro trabajo. Y sublimo el papá o la mamá que no quiere colaborar con la lectura que tienen los letrados. Porque como todos quieren argumentos sólidos de peso para demostrar que tienen la razón, pues evidentemente pues nos facilita la labor. Solamente hay que estar atento a ese expediente judicial, saber leerlo y saber interpretándolo. Porque fíjese, si son listos, y corrígeme, Rafa, si aportan hasta audiciones, informes de WhatsApp, lecturas de WhatsApp. O sea, ahí podemos analizar la comunicación, cómo se comunican. Podemos ver el nivel de conflicto que tienen. Podemos ver la lucha esa de poder de la que hemos hablado al principio. Con lo cual, ya sabemos dos cosas. Cuando ellos nos aportan todo ese maravilloso material, ¿qué nos hace? Que evidentemente tenemos una idea cómo ha sido la convivencia de esa familia. Porque no nos equivoquemos, las personas se divorcian según vivan su convivencia conyugal. De la misma manera, te relacionas de una manera, has tenido buena relación, llegaremos a un proceso de mutuo acuerdo en el que la cosa fluirá. Si tú y yo hemos tenido una relación conflictiva en la que todo ha sido no, negaciones, humillaciones, desprecios, desvaloraciones, eso se va a reflejar en el después. Entonces nosotras tenemos que estar muy atentas a esos expedientes, a esas demandas, a esas contestaciones y pedir todo lo que venga en esa demanda y en esa contestación. Porque nosotros le invitaremos a colaborar, como dice nuestro código deontológico, que nosotros debemos de ver a las dos partes en conflicto. Vale, pues nada, usted rehúsa, fenomenal, no pasa nada, hacemos nuestro trabajo. Evidentemente, cuando un juez nos diga, bueno, ¿y usted cómo ha llegado a esta conclusión si valorarla aparte? Porque esa es la pregunta estrella. Además, es que parece que se la sacan de la manga. Y entonces tú dices, sí, bueno, yo no he podido directamente valorar a esta persona,
pero sí de forma indirecta. Y sí, y además la jueza te pregunta, sí, pero ¿usted cómo lo ha hecho? Digo, pues mire, los letrados han aportado una documental maravillosa, extensa, de toda la situación que ellos tienen, con lo cual yo he podido valorar. Con lo cual, y no me quiero perder, nos vamos al proceso de diseño, con lo cual todos esos indicadores nos van a ayudar a crear hipótesis y a que salga nuestra pregunta y objeto pericial. Otra cosa, los letrados, como buenos, digamos, prepotentes y lucha de poder que tienen, ¿creen que nos pueden marcar el objeto pericial? No. Debemos de trabajarlo con ellos, pero ellos no pueden decidir el objeto pericial. Somos nosotros los que debemos de definir ese objeto pericial. Una cosa es cuando estemos trabajando en un contexto judicializado. Ahí no hay discusión. Ahí el objeto lo marca un juez, con lo cual nosotros tenemos que buscar esos indicadores para que esos indicadores corroboren la demanda que ha hecho. Es más, yo cuando he visto que no coincide, he puesto una recomendación. ¿Por qué? Porque creo que a lo mejor, pues el hombre, evidentemente, como ellos saben muchísimo, porque ellos son peritos de los peritos, pues evidentemente el hombre a lo mejor quiere saber algo que le falta, pero no sabe el camino. Entonces nosotros podemos ayudarle a facilitarle ese camino, evidentemente. Cuando hablamos de familia, nosotros tenemos que hablar de qué metodología y técnica utiliza el perito social en familia. Porque podemos utilizar toda la metodología. Pues no. Nuestra metodología va a ir siempre encaminada hacia nuestro objeto pericial. ¿Qué metodología? Pues a veces utilizaremos más metodología cualitativa y otras veces utilizaremos también metodología cuantitativa, porque como bien ha dicho Rafa, los instrumentos de valoración son fundamentales. Tenemos que perder ese miedo a un test. ¿Por qué? Porque tú haces toda la observación, tú haces toda la interacción, analizas toda la información, las creencias, su nivel cultural, todo indicadores sociales. Y luego toda esa información nos sirve para poder contrastarla con lo que nos sale en esas maravillosas escalas. Por ejemplo, la escala determinada para el régimen convivencial, como ahora más adelante veremos, pues evidentemente es de gran utilidad. Decirte que yo la utilizo basándome en los indicadores, como más adelante veremos. Como estamos diciendo, para encuadrar vamos a utilizar metodología tanto cuantitativa como cualitativa. Evidentemente nosotros, pues quizás un poquito más, pues, o por lo menos yo, al tener una mirada más constructiva, pues utilizo más la cualitativa. ¿Por qué? Porque me dan mejores resultados y demás. Pues haremos entrevistas individuales, haremos grupales, haremos de profundidad, haremos de valoración, haremos observación directa, haremos observación indirecta, haremos observación participante. Y ahora la pregunta es, ¿qué es la observación participante? La observación participante es aquella en el que el observador se va al contexto a observar y a mirar. Se integra en ese contexto y puede, evidentemente, tomando la distancia considerable, poder ver qué está pasando. Yo cuando aplico esta técnica, pues sobre todo cuando son menores de 6 años para abajo, porque ¿cómo le vas a decir al niño con qué estás mejor? ¿Con papá o con mamá? Eso es como decirme, ¿qué dedo me corto? Pues si todos me hacen falta, pues evidentemente el niño necesita un papá y necesita una mamá. Pues nosotros vamos a observar cómo está con ese papá y vamos a observar cómo está con esa mamá. Podemos estar 3 horas, podemos compartir el baño, podemos compartir una merienda, una cena, podemos estar todo un día de ellos en su espacio de ocio, de expansión, donde los niños ya no tienen obligaciones escolares y el niño se va a mostrar como es. No lo vamos a arrastrar a un despacho, a hacerle preguntas al niño. ¿Y qué haces con papá? ¿Y en tu tiempo libre? Pues me da pena, sinceramente. Me da pena el tener que
que utilizar ese tipo de técnicas. También vamos a utilizar la observación interaccional, cómo se relaciona ese papá con esa mamá, esos abuelos, cómo interactúan con el niño, si la familia extensa de la otra parte ve al niño, qué comunicación tiene. Vamos a hacer preguntas abiertas, preguntas cerradas, preguntas circulares. Vamos a hacer la visita domiciliaria y aquí pues puntualizar que cuando nosotros hacemos una visita domiciliaria, pues una de nuestras peculiaridades es que esa visita domiciliaria no vamos a ver las habitaciones que tiene. Bueno, pues eso hay que ponerlo porque a un juez le gusta. Bueno, si a usted le gusta, pues yo le pongo las habitaciones, pero ese no es mi objetivo. Mi objetivo es ver qué fotografías tiene, cómo se sienta, cómo se habla, qué normas tiene a la hora de comer, qué normas tiene, qué creencias tiene, qué hábitos cotidianos tiene, qué horario. Yo voy a un domicilio a ver todo eso. Yo no voy a ver su casa. Evidentemente me daré cuenta si está limpia o está sucia, pero no es lo principal. Es qué está pasando, cómo vive esa persona, lo cotidiano, que es lo importante. Y, por supuesto, como hemos dicho antes, vamos a analizar ese análisis documental maravilloso que los letrados pues, nos aportan. ¿Qué tipo de investigación vamos a hacer? Pues vamos a hacer exploratoria, vamos a hacer descriptiva y vamos a hacer explicativa. Dentro de los procedimientos, dentro de los procedimientos objeto pericial, en separación y divorcio, ¿qué vamos a ver? Pues evidentemente ya cuando una familia va a divorciarse, va a poner unas medidas provisionales. Por norma, la práctica es que ya se hace. ¿Por qué? Porque volvemos otra vez a los letrados. Bueno, como quieren ganar los juicios, porque ellos sí que es cierto que se posicionan a la del cliente y ellos velan por los intereses, porque esa es su labor fundamental, defender los intereses de su cliente. Dice, no, yo pongo unas medidas provisionales. Y yo en esos 15 meses, esos 18 meses, yo veo lo que pasa. ¿Por qué? Porque cuanto más tú metas la pata, y vamos a hacer claro, cuanto más mierda haya, yo tengo más posibilidades de ganar. Porque es la realidad. Con lo cual, nosotros ya podemos hacer, en esas medidas provisionales, ya podemos hacer un estudio para aportarle, para que él pueda aportar en esa demanda. Para que esas medidas provisionales, nosotros siempre, como buenos peritos que debemos de ser, y queremos que somos todos, o por lo menos lo hacemos lo mejor que sabemos, porque esa es nuestra labor y es ayudar a las personas y hacerlo lo mejor que sabemos y dando lo mejor de nosotros mismos. Pues evidentemente vamos a mirar y a velar sobre todo por esos menores, porque en esa lucha de poder pues sufran lo menos posible. Bueno, vamos a hacerlo en medidas provisionales, vamos a hablar de régimen convivencial de coparentalidad, porque vuelvo a decir, custodia compartida es un término legal. Y aquí lo que se trata es de establecer un sistema de convivencia lo más parecido a lo anterior. ¿Para qué? Para que el niño crezca sano, feliz, protegido, y que los dos papás colaboren de forma coparental, que es lo que se intenta. Luego también haremos informes cuando dos papás en el cual no se pongan de acuerdo y quieran cambiar de centro escolar. Pues también ahí tenemos un informe para hacer. Haremos también un informe en seguimiento de incumplimiento de régimen de visitas. Haremos también estudios, evidentemente, esto está tan lejos, pues no veo nada. En fin. Entonces, pues evidentemente haremos en los convenios reguladores de mutuo acuerdo y en los procesos contenciosos, que quizás es a lo que estamos más acostumbrados, a hacer informes en procesos contenciosos, pero evidentemente nuestra labor única y exclusiva no es esa. En procesos de capacidad también vamos a intervenir, evidentemente, pues evaluar la situación de las personas afectadas en procesos en cuanto a potenciar las habilidades, recursos familiares, socioeconómicos. Vamos a un informe de protección de valoración de situación de riesgo, como ha comentado el compañero Rafa. Vamos a hacer también parejas de hecho, derechos de visita y de alimentos, y un largo, pues, etcétera. ¿Pasamos?
Vale. En cuanto al paradigma, evidentemente nosotros tenemos en la búsqueda de esa realidad, tenemos la utilización de un paradigma. Evidentemente, Rafa ha hablado ya, ha apuntado ya cosas sobre los paradigmas y evidentemente nuestro paradigma es la investigación cuantitativa y cualitativa. No vamos a hablar, nos vamos a pasar de paso las diferencias entre en el ámbito de familia y en el ámbito civil, pues solamente apuntar que en el ámbito penal se investiga para conocer o esclarecer hechos que constituyen un delito, que se producen en el seno familiar, pues la violencia contra la mujer, maltrato contra menores, violencia entre hermanos. Evidentemente, aquí se rige el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. ¿Cuándo se aporta? Se aporta en la querella. ¿Para qué? Para tener más solidez y para que esa querella que el letrado pueda presentar sea admitida a trámite, porque no sé si saben que cuando nosotros presentamos una demanda en el ámbito civil, que es como se llama el informe que ellos presentan, y en penal una querella, pues a veces puede ser que llegue al juzgado o que se desestime, que se llama. Evidentemente, para que una demanda o una querella sea admitida a trámite, tiene que tener un fundamento jurídico y podamos demostrar que hay unos derechos vulnerados de personas. Con lo cual, nuestro informe, tanto en la demanda como en la querella, va a ayudar a fundamentar esa demanda o esa querella. Y en el ámbito civil es totalmente distinto. Investigamos para conocer las circunstancias que rodean el conflicto, conocer esa situación familiar concreta para que pueda un juzgador tomar una decisión coherente. ¿En qué áreas vamos a evaluar? Pues vamos a ver la historia familiar del individuo, los antecedentes paternos, vamos a conocer aspectos de la relación con el entorno, vamos a conocer las amistades, el funcionamiento relacional, el estilo relacional, vamos a conocer aspectos relacionados de la educación, económicos, laborales. Vamos a conocer la historia de la pareja desde el momento que se conoce, cómo ha sido esa trayectoria. Y una vez que, evidentemente, que ya llegamos a la historia de esa pareja, pues entonces ya aquí sí vamos a aplicar los indicadores que bien establece Rafa en su escala. ¿Por qué? Porque considero que responde a la necesidad real de esa familia, y ya no solamente que responde a la necesidad de esa familia, sino que también, como hemos dicho con anterioridad, tenemos un Tribunal Supremo que ha marcado unos indicadores. Entonces nosotros tenemos que perder de vista que esos indicadores que marca el Supremo estén en nuestros informes sociales, porque si no, pues no los va a leer. Entonces tiene que ser algo realista, coherente, que esté dentro del marco jurídico, porque volvemos a repetir, nuestro trabajo tiene un contexto judicial marcado por lo que ellos marcan. Nosotros tenemos que ser espabilados y decir, vale, el Supremo dice esto, vale, y de mis indicadores sociales, ¿cuáles son los que se acercan a eso? Pues yo los pillo, yo los trabajo. ¿Qué es? Pues la relación. ¿Qué indicadores son esos? Pues la corresponsabilidad, predisposición que tienen ambos padres para el diálogo constructivo. Vamos a trabajar también el modelo educativo común que tengan, que no sea contradictorio. ¿Por qué? Porque volvemos al niño loco. El niño, si el papá le dice, no, el niño, yo te dejo hasta las 12 de la noche, tú hasta las 10, loco, tú haces los deberes, tú no lo haces, los deberes no tienen importancia. Pues evidentemente tenemos que haya una predisposición, no tiene por qué ser igual, pero por lo menos que bailen juntos, porque esto es un baile, entonces pues que bailen ambos, que haya, pues eso, qué tipo de valoración del conflicto tiene, si es porque dentro del conflicto, pues evidentemente, pues hay varios tipos, evidentemente, con lo cual no es lo mismo insultarse que discutir y no llegar a acuerdos, que sigue siendo un conflicto, pero vamos a respetar al otro progenitor.
Vamos a ver la implicación de los papás en la crianza y en la educación de los hijos. Vamos a ver la vinculación efectiva con el domicilio y el entorno familiar. Vamos a ver la relación del menor con la familia extensa. Vamos a ver los medios económicos. Vamos a ver la actividad laboral y la disponibilidad de horarios laborables para compatibilizar esa vida laboral y familiar. Vamos a ver si dentro de la empresa hay concilia, si no hay concilia, si la utiliza, si no la utiliza. ¿Qué hace? Esa es otra. ¿Qué hace el papá y la mamá con los niños cuando los tienen? Porque claro, si yo cojo al niño, yo quiero un régimen coparental y voy a lo dejo los abuelos para irme de fiesta, pues señora mía, eso no va. Usted estás con el niño, pues usted tiene que ser responsable. Con lo cual, a eso tenemos que estar muy atentas nosotras. Si existen nuevas relaciones, esas nuevas relaciones tienen un modelo común con la nueva situación del niño, porque claro, esa es otra. Ahí también tenemos que estar muy atentas. Las nuevas relaciones, la familia reconstituida, es uno de los mejores inventos que hay. ¿Por qué? Porque evidentemente el niño va a poder tener una estabilidad y es fantástico. Termino, 2 segundos. La voluntad de los menores, el estilo de vida que tienen los padres. Luego ya nos vamos a la evaluación como medio de prueba, la objetividad, la imparcialidad. Volver a decir que la imparcialidad es un término jurídico que se aplica a los jueces, a los fiscales y evidentemente a los letrados. Nosotros en nuestro contexto no existe la imparcialidad. Nosotros tenemos que trabajar con ambos, nos lo dice nuestro código deontológico, con lo cual nosotros nos vamos a acercar a esa persona pero sin crear lazos de afectividad. Pero evidentemente nosotros tenemos que empatizar con esa persona, ponernos a su lado de ella, para poder comprenderla y que ella nos preste sus ojos para que podamos ver su realidad. Pero evidentemente en nuestro contexto no debe existir la parcialidad o la objetividad. Y voy a terminar rápidamente. Bueno, evidentemente las pautas para realizar un informe social, pues el dato de identificación, el proceso metodológico, el estudio sociofamiliar, una interpretación diagnóstica y no perder de vista que nosotros hacemos evaluaciones diagnósticas. ¿Y para qué? Para llegar a una conclusión después de interrelacionar todos esos factores sociales que hemos encontrado durante nuestra investigación. Y ya no solamente eso, que esos datos que vamos a obtener los vamos a corroborar con las personas que ellos se relacionan, con amigos, con el colegio y, evidentemente, con esas técnicas cuantitativas que hemos obtenido de esas pruebas. Una vez que tenemos las pruebas objetivas, la información corroborada por todo el contexto en el que ellos desarrollan su vida, pues lo que sí que es cierto que es que ya estamos preparados para hacer una evaluación diagnóstica. Y como yo coincido con Rafa, yo creo que nosotros no tenemos que hacer propuestas. Yo lo que hago es que expongo lo que hay, la realidad, en el contexto en esto, indicadores posibles, favorables, negativos, y usted decida. Evidentemente, si tengo que tomar una decisión, pues si el niño está bien, pues el niño está bien, y si no quiero cambio de colegio porque los indicadores me llevan a no, pues el niño se tiene que quedar porque se va a producir un desarraigo social. Y hay que utilizar estos términos, igual que nosotros, una palabra que también utilizamos, que utilizo yo, es mediatización. Los padres, la influencia que ejercen los padres sobre los hijos. Envenenar, más o menos. Evidentemente, y voy a concluir rápidamente, ¿cuáles son las ventajas de poder realizar un informe pericial en familia? Pues evidentemente que el dictador va a tener una decisión judicial ajustada a derecho, conociendo las circunstancias que rodean ese conflicto y la realidad familiar que están viviendo. También se va a poder elegir el perito más adecuado a la problemática. Vamos a poder dar un asesoramiento extrajudicial y vamos a aportar una visión integral y holística del caso.
en el cual el informe maravilloso que hacen las psicólogas, porque yo tengo que decir que sin ese informe psicológico yo no parto. ¿Por qué? Porque ¿y si esa persona está desarrollando una patología? Me da algo. Entonces, lo primero le digo, no, usted es psicólogo, lo primero. Hazme un estudio de personalidad, de relación, de tal, y cuando ella tiene vale, adelante, seguimos. Entonces seguimos, con lo cual ese informe psicológico, nosotros tenemos un área que se llama salud y dentro de la salud ponemos la salud mental de esa persona, que en familia es fundamental. Y una vez que tenemos todas las pruebas, todo el análisis, toda la interrelación de datos, de indicadores y demás, estamos preparados para hacer ese diagnóstico. Evidentemente, otra de las cosas es que se puede pactar el coste económico y que vamos a terminar. Y para terminar, la última diapositiva, pues yo sinceramente me gustaría que hoy nos quedáramos con algo en el que nosotros como trabajadores sociales nos quedemos en la mente. Y es que no somos peritos de las partes, sino profesionales que ayudan y colaboran con los operadores jurídicos. Y a través de esto a las personas, familias, orientadas a la defensa de sus derechos como medio de búsqueda de la realidad y verdad jurídica. Ya está, muchas gracias y lo siento. Bueno, como vamos muy mal de tiempo, si hay alguna pregunta que queráis realizar a alguien de los ponentes, y si no, pero muy puntual. Bueno, pues gracias a Verónica, Rafael ya... pero tenemos... El servicio de atención integral, pues si no recuerdo mal, se puso en marcha en 2008-2009. Pues el equipo está conformado por un trabajador social, que es el coordinador, y personal de servicios auxiliares. Pero esto varía en función del contrato que va saliendo a exposición pública cada año o cada 2 años. En el siguiente, por lo menos en Huesca, en el siguiente que se va a desarrollar, incorpora también un educador. Sí, el servicio es único por provincia. Se coordina con la sección de tutelas de la provincia correspondiente. Bueno, para mí no existe el informe de instancia de parte. No creo en eso, porque evidentemente sería imparcial. Claro que llegan, claro, pero nuestra obligación es invitar a colaborar a la otra parte en condiciones de igualdad. Yo les aconsejo dormir con el código deontológico. Sabénoslo de memoria. Pues en ese momento, en el momento que un letrado la llame a usted para hacer ese informe, pues usted tiene que decirle, mire, yo tengo una forma de trabajar, nuestro código, siempre nos referimos a nuestro código. La instancia de parte, esto sirve a nivel, es un término jurídico, pero en la práctica forense del trabajo social, yo esto no puedo hacerlo. Yo tengo que invitar a la otra parte, y si la otra parte se niega a colaborar, eso ya es otra historia. Pero que me lo den por escrito, por favor, por escrito. Aquí solamente lo que vale es lo que ponga en un papel. De palabra no vale nada. Entonces, pues evidentemente ya el juez ya lo tendrá en cuenta. Usted no ha querido colaborar. ¿Por qué? Porque si nosotros obviamos ese detalle, le estamos dando un arma muy poderosa al letrado de la parte contraria, porque le va a decir, señoría, es que mi cliente no sabía nada de ese informe. Y entonces va a decir el juez, credibilidad cero, no se admite trámite.
Claro, si lo cogemos. De hecho, en mi despacho hace el 90% de peritaje a instancia de parte, pero tenemos un protocolo de actuación, evidentemente, que lo seguimos a reja. Claro, claro. Y además, todo se hace a través de los letrados. Todo. Se invita a través del letrado, a través del foro. Esto funciona de forma muy judicializada, porque eso es cierto. Nosotros tenemos que tener algo presente, que somos trabajadores sociales, pero trabajamos en un contexto judicial y las reglas del juego son las que ellos marcan, no las nuestras. Nosotros podremos hacer nuestro informe según nuestra ley Artis, que nosotros llamamos, pero el juego, señores, lo marcan ellos, no nosotros. Bueno, pues vamos a continuar. Gracias.